Iglesia, vamos a seguir con el tema de Juan el Bautista. Hay mucho que hablar en esta mañana. Vamos a la sexta predicación, ya 6 predicaciones de este tema. La figura de Juan el Bautista nos enseña a ubicarnos en nuestro propósito. Muchas personas están frustradas porque el mundo los está incitando a brillar, a querer tener esa fama, ese reconocimiento. Y cuando no alcanzo a brillar lo suficiente o la fama me dura muy poco, empieza la frustración porque se nos ha enseñado a ser protagonistas. Queremos ser protagonistas, incluso queremos conquistar metas que no nos corresponden. Metas que le pertenecen a otros. Pero nosotros queremos conquistar y arrebatar esas metas y esos propósitos que Dios no nos ha entregado. Y por eso nos frustramos y por eso también viene la envidia al corazón. Por eso la historia de Juan el Bautista nos lleva a la humildad, nos lleva a la dependencia, nos lleva a la aceptación del propósito de Dios para nuestra vida. Yo no anhelo la meta del otro, yo no anhelo el propósito de la otra persona. Yo quiero el propósito, el destino, la meta que Dios tiene para mí. Que Dios tiene para esta iglesia, que Dios tiene para tu familia. No ando buscando lo de la otra iglesia, no ando buscando lo del vecino. Busco lo que Dios tiene preparado para mí. Por eso la importancia de estar en Dios y que Dios nos revele cuál es nuestro propósito en esta tierra. Ahora, esto me recuerda el pecado original. Y mire en la pantalla lo que es el pecado original. Dios nos da propósito, Adán y Eva, nos dio la autoridad para gobernar este mundo, se nos dio parámetros, se nos dio límites. Oye, era una gran bendición, podías participar de todo lo que había en el mundo, en el huerto, en el paraíso, solamente de un árbol. Un árbol fue el que te dijeron que no ibas a participar, que no podías comer, y posiblemente los teólogos mencionan que después íbamos a participar de ese árbol. Iba a llegar el momento en que Dios iba a abrir la posibilidad para nosotros comer de ese árbol. Pero ¿qué es lo que hace la humanidad? ¿Tentada por quién? Por Satanás. ¿Qué es lo que hace la humanidad? Pues el único árbol de todo el paraíso, ahí va. Como cuando te dicen, oye, nada más una cosa te pido, nada más no hagas esto. Puedes hacer todo lo demás, tienes toda la libertad, pero esto no. Y ahí vamos. El pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado original consiste en desechar el propósito y el orden de Dios para nuestra vida. Es que no creo que sea correcto, no, ese propósito no me llama la atención, ese orden me abruma, ese orden yo no lo quiero seguir. Y fíjese cómo fue el diablo con Eva. Oye, ¿a poco el Señor les prohibió comer de los árboles del huerto? Y empieza a magnificar la orden de Dios como si fuera una restricción severa. Eva le dice, no, solamente de uno, podemos comer de los demás, pero de uno no. Pero después la serpiente le siguió hablando bonito y ahí cayó ya la mujer. Y luego cayó el hombre. Y luego el hombre le echa la culpa a la mujer. Y luego la mujer le echa la culpa a la serpiente, que es el diablo. Entonces se da cuenta cómo el pecado original es desecho el propósito de Dios, el orden de Dios para mi vida, tomando atribuciones que no me corresponden, porque el diablo le dice a Eva, llegarán a ser igual a Dios. Llegarán a ser igual a Dios. Dios miente, no van a morir. Si comen de ese fruto no van a morir. Llegarán a ser igual a Él. Y dice la escritura que lo codició, que era de buen parecer y tenía un propósito para alcanzar esa divinidad que no les correspondía. A veces nos encontramos en ese pecado original, en esa tentación de tomar atribuciones que no nos corresponden. Todo esto estaba obrando por medio de la desobediencia. ¿El pecado original qué es? Desobediencia. ¿No será, querida iglesia, que estamos rechazando el propósito de Dios para nuestra vida? Que estamos envidiando otras metas que no nos corresponden y por eso estamos frustrados, que queremos brillar y luego cuando lo conseguimos por fin, la atención que nunca me dieron mis padres, la atención que nunca me dio mi pareja, la atención de mis hijos, y dura muy poquito y como que, oye, pero pues quiero más, no me siento satisfecho, quiero más atención. Cuando uno llega a un nuevo trabajo y te empieza a ir bien económicamente, al principio estás muy emocionado y luego ya pasan los meses, pasan los años. Bueno, pues ya me acostumbré a ganar 10,000 pesos y luego subo 15,000 pesos. Así dice la escritura que nunca te vas a saciar.
Pueden venir 100,000, puede venir 1,000,000, nunca te vas a saciar de ese dinero, porque allí no está la satisfacción. La satisfacción para nuestra vida está cumpliendo el propósito de Dios que Él tiene destinado para nosotros. Por eso tiene que descubrirlo. Y por eso estamos aquí en la casa de Dios, para encontrarnos con Él, y Él nos va a mencionar cuál es nuestra meta, cuál es nuestro propósito de existencia. Juan el Bautista era un hombre que reconocía su lugar. Él sabía cuál era su lugar y estaba contento. Estaba contento con su posición. No es malo tener aspiraciones y deseos de superación, eso no es malo, siempre y cuando esto esté en el orden establecido para tu vida. Queremos superarnos y necesitamos superarnos. Debe de haber aspiraciones, deseos de superación, pero siempre y cuando estén en el orden establecido para nuestra vida. Y ahí es cuando no queremos obedecer. Viene la mentalidad del enemigo y dice, no, yo no quiero sujetarme al orden de Dios, yo no quiero lo establecido por Dios, yo quiero salirme del orden de Dios y hacer lo que yo quiera. Ese es el pensamiento diabólico que se nos transmitió a nosotros en el pecado original, y todavía lo tenemos y batallamos. Pero siempre, mi hermano, los planes de Dios serán mejores que los nuestros. Siempre, siempre, siempre. Lo vemos como una cárcel, pero no es así. No es así. Son cuidados que Dios nos da. Hay restricciones que Dios tiene para nosotros porque nos ama. Nos ama. Y vamos a estar contentos y satisfechos en ese orden establecido por Dios. Cuesta entenderlo. Y esto es para todas las edades y tal vez un poquito más a los jóvenes que son aventureros. Quieren descubrir la vida. Pero los parámetros de Dios son seguros y allí tenemos bendición. Supérate, pero en los límites que Dios te ha entregado. Supérate, pero en las metas que Él te ha otorgado. ¿Cuántos dicen amén? La historia de Juan el Bautista nos enseña que desde nuestro nacimiento tenemos propósito para la gloria de Dios. Tú tienes propósito para la gloria de Dios. Y en esos propósitos nos vamos a sentir realizados y satisfechos. ¿Por qué hay tanta depresión hoy en día? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta gente brincando de iglesia en iglesia, de matrimonio en matrimonio? ¿Por qué sucede tanto eso? ¿Por qué no hay una plenitud? ¿Por qué no estamos buscando construir ese matrimonio, construir esa iglesia, construir ese grupo de jóvenes, arriesgarnos por esa familia que vale la pena arriesgarse, dar esa milla extra? ¿Por qué no lo estamos haciendo? No estamos encontrando ese propósito en Dios. Estamos en automático. Voy al trabajo porque tengo que ir. Pues ya me casé, ya me amarré, ni modo. A uno me toca aguantar a este hombre. Y ya esta mujer, otra vez la iglesia, pues sí, para que no me critiquen, pues voy a ir a la iglesia. Y todo en piloto automático. Pero estamos en una depresión, en una ansiedad. No estamos realizados, no estamos satisfechos, porque no hemos encontrado esa convicción de propósito en Dios. Vamos a encontrar el propósito de Dios, y cuando hay propósito de Dios estamos realizados y estamos satisfechos. Juan el Bautista dejó bien claro que él no era el Cristo, él no era la luz, sino que él iba a mostrar a esa luz. Él iba a mostrar y preparar el camino para el Señor. Nosotros somos como Juan el Bautista. Nosotros no somos Cristo, nosotros no somos la luz. Nosotros reflejamos la luz de Cristo a través de nuestra vida. Cuando oramos se manifiesta el poder de Dios, pero no porque tengamos nosotros el poder, sino que Dios está con su excelencia de poder en esta vasija de barro para manifestar su gloria. Juan el Bautista dijo claramente, yo no soy el Cristo. Hasta sus discípulos estuvo que decir, oye, les vuelvo a repetir, yo no soy. Él es, y si quieren vayan a seguirlo a Él. Yo no soy. Yo muestro la luz, pero yo no soy el Cristo, yo no soy la luz verdadera. Incluso él decía, ni siquiera soy digno de llevar sus sandalias. No puedo llevarle ni las chanclas. No le puedo desatar las correas de sus sandalias. No soy digno. Él es Cristo, Él es el Señor, es el Dios humanizado, la luz del cielo que vino al mundo a rescatar a la humanidad. Esa debe ser la actitud de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Por eso usted no maldiga a nadie. Usted no tiene poder ni autoridad para maldecir a nadie. Usted bendiga. Y bendiga en el nombre del Señor. Bendiga. Juan 1, del 6 al 13. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Fíjate esto.
como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, nosotros sabemos que es Cristo, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Lo que celebramos en Navidad, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Hoy sí le vamos a recibir a Cristo, ¿verdad? Vamos a recibir su verdad, vamos a recibir su luz. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, mas a cuantos lo recibieron. Y este es el reto para ti, para mí, en esta mañana. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Jesucristo, tenemos el derecho, la Reina Valera dice, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Esto no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estos no nacen de sangre, no es porque vengas de familia cristiana, ya eres cristiano. No porque seas hijo de pastor, ya tienes el cielo ganado. No es así. No son por deseos naturales, no es porque alguien ore por ti. Óreme, pastor, óreme por favor para estar más cerca del Señor. No es porque alguien ore por ti. No nace de una persona. Esto nace de Dios. No es por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Si tú te rindes hoy al Señor, nada te puede apartar de ese gran amor. La única cosa que te puede apartar de ese gran amor es que tú lo niegues, que tú le des la espalda. Pero mientras tú no le niegues y no le des la espalda, Él siempre va a estar contigo. Pastor, pero a veces fallamos, Él va a seguir contigo. Pastor, pero somos infieles, pero su palabra dice que Él permanece fiel. Pero también nos advierte, si me llegas a negar, yo también te voy a negar ante mi Padre. Cristo es el único camino, verdad y vida, aquel que nos lleva a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. Y esto no nace por voluntad humana. Esto no es de un pastor, esto no es de que vienes de familia cristiana, no, esto es voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos rendimos a esa voluntad, a esa gracia, tienes la potestad de ser llamado hijos de Dios. Eres hechura de Dios para buenas obras. Así como a Juan, Dios nos envía a esta tierra con un propósito. Así como Juan fue enviado a la tierra con un propósito, también Dios nos envía a esta tierra con propósitos y con metas. Ya depende de nosotros, allí está el libre albedrío, si aceptamos esa perfecta voluntad o decidimos hacer lo que nos plazca. La perfecta voluntad de Dios es el orden que Él tiene establecido para nosotros. Y yo me he preguntado, Señor, de mi vida, si mi vida es como una raya recta, una línea recta, ¿cuánto me ha acercado a ese propósito perfecto? Y si viéramos mis gráficas, así como ahora hay gráficas que tenemos, ahí va la viborita, y aquí sí estabas en el propósito, y luego, no, hombre, acá te fuiste a la tangente, tiraste para el monte allá, ¡fum! Y luego por su gracia volviste, y estabas así. Hay que tratar, somos humanos, estamos en debilidad, dice la Escritura, que nuestro espíritu queremos agradar al Señor, pero nuestra carne se niega a servirle, se niega a adorarle. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, volvemos a ese plan perfecto que Él tiene para nosotros. Mi hermano, haga lo posible de estar en esa perfecta voluntad. Haga lo posible de caminar en esa voluntad. Allí están las bendiciones celestiales. Allí está la satisfacción. Allí está la plenitud en su voluntad perfecta. Es la voluntad perfecta de Dios que va a cuidar nuestra vida, que van a fluir sus bendiciones, y es donde vas a encontrar la plenitud. Ahora, hay otra voluntad, que es la voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios es que Él en su misericordia pues te permite decidir contrario a tu propósito, contrario a lo que te mandó a esta tierra. No solamente Dios nos crea nuestros órganos, nuestra carita, y ya viene la criaturita y nace ahí en el hospital, sino que también, así como nace con su cuerpo físico, tiene un plan, tiene un diseño, tiene un propósito. Pero va creciendo la criaturita, llega a la adolescencia y normalmente ahí es cuando se echa a perder todo el diseño, todo el plan, y pues la criaturita empieza a tomar decisiones equivocadas.
Y por más que el papá le dice, no, así no, mi hijo, entiende, y lo viene a la iglesia, no, es que así no debe ser, ahí va. ¿Qué es lo que hace Dios? Fíjese, si Dios fuera como nosotros, no, este ya se echó a perder, ¡pax! Desaparécelo. Pero la voluntad permisiva es la misericordia de Dios para nosotros, que aunque estamos muy lejos de su voluntad, Él nos permite decidir y está esperando que volvamos. Está esperando que volvamos a la casa del Padre. Está esperando que vuelvas a retomar los propósitos, los objetivos, las metas que Él diseñó para tu vida. ¿Desde cuándo, pastor? Desde que naciste. ¿Hay propósito para ti? Estamos a tiempo de encontrar el propósito de Dios. Así que la voluntad permisiva nos aleja de las bendiciones celestiales, nos acarrea consecuencias por nuestras malas decisiones, pero aún así el Padre Celestial está esperando que volvamos a su voluntad perfecta. Así que la voluntad perfecta fluye la bendición, encontramos plenitud, satisfacción. En la voluntad permisiva Dios no nos destruye, no es de que Dios me está metiendo el pie, no. Dios dice, ¿quieres solito? ¿Quieres hacer lo que te place? Adelante, yo no te voy a meter el pie tampoco. Tú trabaja, tú esfuérzate y vas a tener la recompensa de tus manos, pero sin mi bendición. Y esas decisiones fuera de la voluntad de Dios, pues son decisiones malas que nos van a traer consecuencias a nuestra vida. Juan entendió que él no era la luz, pero sí tenía la responsabilidad de reflejar esa luz. Yo no soy la luz, pero tengo la responsabilidad de reflejar esa luz para el bien de los demás, pero escucha esto, principalmente para mí mismo. Ahora, aparte de ayudar a otros, el principal beneficiado soy yo. Cristo está en mi vida. Mire esto, 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 en Nueva Versión Internacional. Así todos nosotros, está hablando de los cristianos, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Usted que refleja a Cristo, usted es como un espejo que refleja la luz de Cristo para las personas que están alrededor. Pero usted es transformado a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esa es la acción de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Ahora quiero que lo vean otra versión. 2 Corintios 3, 17 al 18, traducción al lenguaje actual. Dice lo siguiente: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. ¿Cuántos quieren reflejar esa grandeza de nuestro Dios? La grandeza. A veces la gente no ocupa toda una predicación. Solamente ocupa que le digas, Dios es grande. Dios es más grande que tu problema. Dios tiene más poder que esa hechicera, que ese brujo. Vamos a orar. Y no ocupa una oración así. Algunos se imaginan como un exorcismo. Vamos a hacer un exorcismo. En el nombre de Jesús rompemos toda atadura, toda brujería sobre esta persona. Ten misericordia de esta persona. Una oración sencilla con autoridad en el nombre de Jesús hace la diferencia. Usted refleja la grandeza del Señor. Y aquí dice algo muy bonito en esta versión: quien cambia nuestra vida. Usted y yo estamos reflejando la grandeza de Dios. Oramos por las personas, invitamos para que vengan a la iglesia, reflejamos la luz de Cristo, pero en ese en ese reflejo de la gloria del Señor, Él me transforma, Él me cambia. Quien cambia nuestra vida, yo reflejo a Cristo, viene la luz a mi vida porque soy creyente, soy cristiano, la luz está en mí. En los que no tienen a Cristo están cegados, hay una venda. No reciben la luz, pero yo que ya soy creyente, se ha quitado ese velo, esa venda, recibo su gloria, recibo la luz del evangelio y eso lo reflejo a los demás. Pero cuando viene a mí y lo estoy reflejando, mi vida cambia. Soy transformado de gloria en gloria, de poder en poder. Empiezan a haber cambios en mi vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. La luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a esta tierra para salvarnos. Este era el anuncio de Juan el Bautista. La luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a esta tierra para salvarnos. Y esto es muy profundo y lo voy a analizar en la siguiente predicación. Pero Cristo, mi hermano, alumbra a toda la humanidad. Solamente que algunos están velados. Unos no llegan a entenderlo.
Pero si tienen vida, la tienen por Cristo, por el verbo de Dios, porque todo lo que existe, todo lo que es creado y todo lo que está sustentado con vida es por el verbo, es por la palabra. Oye, pero esa persona se burla en las redes sociales de Cristo, pero esa persona es blasfemo, esa persona nunca ha ido a una iglesia. Aún así, la luz que es Cristo alumbra en esa persona y le da vida. Fíjese qué poderoso mensaje. Por eso las personas, cuando empiezan a escuchar el evangelio, empiezan a sentir algo en su interior. Me dicen, esto es muy familiar para mí. Necesito, hay un hueco, por ahí lo han escuchado. Hay un hueco a nosotros que solamente tiene la figura de Dios, de Cristo. Solamente va a ser llenado con Cristo. No es el dinero, no son las mujeres, no son los vicios, no es la fama. Tiene esa figura de Cristo en nuestro corazón. Y toda la humanidad es alumbrada por la luz del cielo, Cristo, el verbo de Dios. Mire lo que dice aquí, Juan 1 del 1 al 4, Reina Valera dice lo siguiente: en el principio era el verbo es la palabra de Dios, es la luz que alumbra y crea todas las cosas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estos pasajes son muy hermosos. Cristo unido al Padre, uno solo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en esa luz, en ese verbo, en la palabra. Todo fue constituido por la palabra de Dios, por medio de Cristo, por la palabra. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las personas, acepten o no acepten a Cristo, son alumbradas por Él, son creados por Él, son sustentados por Él. Qué glorioso que aquel que sustenta el universo, aquel que nos da vida y podemos respirar, estaba siendo crucificado, golpeado, escupido, deshonrado, traspasado, con una corona de espinas que llegaba a su corteza cerebral, siendo depositario de nuestros pecados, las vergüenzas que tienes, lo que no quieres que nadie se entere, o lo que no quieres repetir en tu vida. Él lo cargó en la cruz del Calvario. Aquel que sustenta todo el universo, aquel que da vida a todos nosotros. Solamente que hay personas que lo aceptan y otras que no, pero la vida nos la da a todos, y Cristo alumbra a todos, y esa luz alumbra a todas las personas. Muchos rechazan el nombre de Jesús. La luz llegó al mundo, pero el mundo que creó no lo reconoció, como el día de hoy que muchos rechazan el nombre de Jesús. Dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién se refiere ese pasaje? ¿A quién se refiere? A los judíos principalmente. Pero ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia, se refiere a toda la humanidad. En este tiempo de la gracia se refiere a todos los que escuchan el evangelio, pero hay algunos que sí lo reciben y hay otros que no lo van a recibir. Yo quiero ser de las personas que reciban el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio, que reciban esa luz de Cristo en nuestra vida. Ahora, el lado positivo, aunque hay muchas personas que rechazan el nombre de Jesús, el lado positivo es que muchos hemos creído en el mensaje, muchos hemos creído en el Hijo de Dios. Dice la Escritura, a los que han recibido ese nombre, que es sobre todo nombre, se les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tú eres una hechura nueva, eres una nueva creación en Cristo Jesús. Y a lo mejor esto suena muy fantasioso, hay gente que no lo cree, pero este mundo se va a acabar. Y cuando termine este mundo, Dios te va a llevar al reino de los cielos con un cuerpo perfecto. Lo que perdimos en el huerto por el pecado original, lo vamos a recuperar en Cristo Jesús. El primer Adán, el primer hombre, nos trajo muerte y destrucción. El segundo Adán, que es Cristo nuestro Señor, nos trae la vida y la resurrección. Por eso cuando uno acepta a Cristo, usted se acuerda de la primera vez que recibió a Cristo, fluye un poder, una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Ves los colores diferentes, respiras diferente, hay un amor, eres más atento, porque renaciste en tu interior. Estabas muerto, porque el Señor les dijo, si comen de ese árbol, salen de mis propósitos, van a morir. Y Satanás les dijo, no van a morir. Come del árbol prohibido, ¿y qué pasa? No explota la mujer.
come y luego ofrece al hombre. Y el varón también cae. Aparentemente no mueren, pero en su interior mueren por su desobediencia. Y de ser eternos, vivían los primeros hombres, si ha leído la Biblia, 1000 años, 800, 500. Y luego bajaron en los tiempos de Abraham, 160, Moisés, 120. Ya en los tiempos de David, del rey David, 70 es nuestro límite, 80 los más robustos. Hubo muerte en nuestro interior. Perdimos la divinidad que había en nosotros, pero Cristo la recupera. Y otra vez renacemos. Y viene en nosotros, dice, aunque este cuerpo está pereciendo, este cuerpo se va desgastando, nuestro ser interior se rejuvenece. Y el día final, Dios promete darle un cuerpo también perfeccionado.